¿Cómo crear un libro de autoayuda? Esta es la masterclass del día de hoy y tengo aquí, mira, el ejemplo perfecto de mi libro de autoayuda de Ama tus miedos, doble bestseller en Amazon el día de su lanzamiento. Es el segundo libro de autoayuda que escribo y yo creo que es el ejemplo para desmontar, ¿no? O sea, os voy a dar varias claves. Lo primero, si tú quieres crear un libro de autoayuda, tienes que tener, por ejemplo, una experiencia personal que te haya permitido llegar ahí. O sea, imaginar que habéis pasado pues, una enfermedad, una situación laboral compleja, una situación que os haya llevado a trascender un proceso, ¿no? Entonces ese proceso, seguramente para lograr superarlo, a lo mejor en el momento no os dabais cuenta, pero luego lo que sí que salía reflejado es que lo habíais superado a través de vuestro propio aprendizaje, vuestro propio expertise. Y por ello, al hacerlo así, habéis llegado a un punto distinto, diferente, novedoso, impulsivo, rompedor, ¿no? Entonces, esas técnicas, esa forma, ese sistema de cambio que habéis conseguido crear y conectar es lo que os va a permitir, desarrollar ese libro. Entonces, si sois terapeutas, por ejemplo, es muy fácil. Contáis quiénes sois, por qué habéis decidido ser emprendedores y terapeutas, porque a lo mejor trabajabais en otro trabajo, y todo ese cambio, ese proceso, aunque es muy personal, al lector le gusta porque es como si fuera una historia inventada, aunque sea real. Y si encima es real, le atrae mucho más, ¿no? ¿Dónde nos lleva eso? Al nivel de que entonces llega el por qué me he vuelto, o sea, es primero, quién soy, a qué me dedico y por qué me dedico a esto, ¿no? Entonces, me dedico a esto porque me ha pasado esto, esto y aquello. Y con lo cual he desarrollado, que ahí donde vamos, un método. Un método que a mí me funciona, una técnica que a mí me funciona, un proceso que a mí me funciona, un estado meditativo de creación absoluta y suprema donde yo expando mi proceso de acción y de creación, ¿no? Entonces, con esa premisa podéis crear el libro que queráis. Luego le unís códigos QR para que vayan a vuestras formaciones, a vuestros retiros, a vuestros cursos online o a una plataforma de una playlist o que se unan a YouTube, etc., ¿no? Y el propio libro sirve para complementar, para instalar, para mitigar, para fusionar todo ese proceso, toda esa creatividad, todo ese talento que tenéis allí instaurado, pero que de alguna manera no habéis encontrado la conexión posible con ello. Así que a través del libro os va a servir. Os voy a contar lo que hice yo aquí en Ama tus miedos. Yo ya venía de que muchos de mis lectores me conocían como escritor de ficción, de poesía, etc., ¿no? Entonces lo primero que quise hacer es incluir una sección de microrelatos que tienen que ver con lo que he contado en la parcela de autoayuda. Entonces eso lo quise de un color, ¿vale? Luego, ¿qué hago con lo siguiente? Frases de poder para releer, para meditar con ellas, para repetírtelas como un mantra para que te ayude, ¿no? Y entre medio ya, en blanco y negro, no te creas nada, este es el crack del canal, pues partes de mi historia, partes de mi proceso de superación, como por ejemplo cómo vencí el miedo escénico, cómo conseguí vencer mi alergia a los frutos secos, qué técnicas empleé y por qué te recomiendo, qué te explico desde el coaching que te puede ayudar a implementar, a crear y a formar nuevos procesos, nuevos estados creativos canalizados donde tu ser se expanda y cree y avance. Ese es el tema más importante a la hora de crear un libro de autoayuda. Pero bueno, ya que estamos aquí en la masterclass, aparte de recordarte que si no lo ves claro con lo que te voy a explicar, si tienes dudas, hashtag tu vida en libro,
Xavi, quiero que me ayudes a crear mi primer libro, o a crear mi libro de autoayuda, o a crear un libro sobre esto, o una saga. Me lo pones aquí en esta información de el libro, y entonces, perdón, de la masterclass, aquí escrito. Entonces yo contacto contigo y te cuento cómo puedo ayudarte para que este libro vea la luz con la ayuda de mi equipo. Lógicamente, aquí lo que importa es que puedas escribir el libro. Entonces, aún así, hoy en esta masterclass te voy a dar esas tablas, esas técnicas, ¿no? Bueno, voy a usar mi libro de referente para que veas, ¿no? Entonces yo abro el libro y después de poner la portada otra vez aquí escogida, ¿vale? Para que te quede claro, el copyright, etc, etc, depósito legal, toda la historia, tengo una introducción, ¿vale? Que os la voy a leer. Mira. Dicen los sabios, los maestros o los ancestros, que todo está en tu mente. Yo no me considero ninguno de los tres, puesto que mi creencia sobre la sabiduría va asociada a la imagen de un anciano de barba blanca y salud de hierro que ha vivido cientos de experiencias de todo tipo y aún así no ha perdido la sonrisa. En cuanto al concepto de maestro, parece ser caracterizada por todo aquel que tiene algo que enseñar y que ha logrado resultados extraordinarios con la aplicación de sus propios métodos. Por último, un ancestro es aquel que ya no está en este plano y que logró dejar un legado para las futuras generaciones, pero de lo único que puedo dar fe en estas vueltas al sol que llevo en la tierra es que el miedo está en tu mente. Y eso lo sé por experiencia propia. Miedo a escribir, miedo a emprender, miedo a conducir, miedo a aparcar, miedo a relacionarme con los demás. Y sin ser sabio, ni maestro, ni ancestro, lo he ido superando todo mediante la única opción posible, el amor. Este libro es un pasito más para mis propios miedos, un camino que se abre desde la fe y la convicción de seguir los latidos de mi corazón, que se podrían llamar corazonadas, pálpitos o señales del más allá. De algún modo, es el siguiente paso que me toca dar, pese al miedo de no ser suficientemente sabio, maestro de nada y no convertirme nunca en el ancestro adecuado. Pero me reitero, con la fe y la convicción de lo vivido, lo experimentado y lo leído en cientos de libros. Me ha servido. Así, querido lector, lectora, llegó el momento de dejarte sentir la siguiente frase en lo más profundo de tu ser, para empezar a adentrarte en el amor hacia ti mismo, dándote el permiso para brillar, para expandir, para compartir con el mundo tu mejor versión, para partir con el mundo tu mejor versión porque puedes y te lo mereces. Puesto que si yo pude, tú también. Llegó el momento de avanzar, de no dejar que nunca más nada te paralice, de aprender a cambiar tus pensamientos para generar emociones positivas, acciones enfocadas y obtener los resultados que siempre has anhelado, con el uso del que va a ser tu nuevo mantra, para mejorar tu autoconcepto. Ama tus miedos. Bueno, pues este es el tema, ¿no? ¿De qué va el libro? De Ama tus miedos. Entonces, una introducción. Lo primero es una introducción, un prólogo, una nota escrita por otra persona, ¿no? En este caso yo aquí tengo, por ejemplo, ¿vale? Os lo busco. Mi mujer escribió estas palabras, ¿no? El miedo, esa emoción que te atrapa y te hace sentir inválido, incapaz, te frena, te limita, te encarcela. El miedo es esa preciosa emoción que nos protege ante situaciones peligrosas para que nuestra supervivencia esté asegurada. Pero ¿qué sucede cuando el miedo es ante algo no real? ¿Ante algo que solo habita en nuestra cabeza? Eso es lo que le sucedió a Xavi. Veía peligro donde no lo había. Leer en público, contarle al mundo que escribía poesía, que era sensible y un artista. ¿Y si me rechazan? ¿Y si no les gusto? ¿Y si me atasco en la lectura? ¿Y si me quedo en blanco?
y un sinfín de pensamientos que le impedían cumplir su sueño. Pero un día el dolor de no hacerlo era mayor que exponerse. Miró al miedo, lo vio de frente y pasito a pasito supo hacerse su amigo. Hoy es capaz de escribir un libro de tal envergadura y es capaz de como acompañarte a transitar tus miedos. Por eso, yo me pondría en sus manos, porque solo alguien que lo ha vivido puede empatizar, sentir lo que estás viviendo y además ayudarte a dar ese paso hacia adelante. Enhorabuena, Xavi, por este libro y la gran labor que estás haciendo con tus formaciones. Marta Morales. ¿Por qué dice las formaciones? Porque tú accedes al código QR, bueno, ahora para ser sinceros, está en otra plataforma, pero conseguiré que lo vuelvan a poner aquí en los nuevos libros en el código QR. Accedes a un curso que se llama Ama tus miedos, donde te acompaño a que transites ese miedo y lo ames de verdad, dejes de luchar con él, ¿no? Entonces esa es la filosofía del libro y esa filosofía de ese curso y parte de mi emprendimiento, porque si no somos capaces de vencer el miedo, tampoco vamos a ser capaces de escribir, ¿no? Van a veces unidos de la mano, incluso si uno de esos miedos tiene que ver con la escritura, ¿no? Entonces esta es la línea, la idea. Así que tú tienes que tener claro quién eres, a quién se lo cuentas, por qué se lo cuentas, qué te ha transformado y luego qué se va a llevar la persona. Acceso a una playlist de vídeos gratuitos, acceso a un curso online, un descuento en tus formaciones, una invitación a un presencial que hagas en donde sea con una comunidad X, trucos, tips, que hables si hay un desplegable, hay un libro dentro de un libro, ser originales, buscar eso y sobre todo, hablar de vosotros mismos. Hay un proceso en el que cuando cuentas la historia, tu historia, y consigues que la persona empatice y se emocione, entonces lo que le explicas le permea más en el cerebro. Hay quien lo usa esto para manipular. Yo no os lo estoy contando en ese sentido, os estoy contando con las 3 formas de comunicar que hay, que las he dicho muchas veces, pero hay que repetirlas hasta que las integremos, ¿no? Que es ser visual, auditivo, kinestésico. Visual es el que se apoya en la imagen para dar una explicación y cuando habla utiliza eso, ¿no? En plan, por ejemplo, has visto, te has dado cuenta, te has fijado. El auditivo es aquel, como yo, que no para de hablar y se basa en las palabras. Y además has escuchado, has oído, te has percatado de, ¿ok? Por ejemplo. Y el kinestésico es el emocional. Yo le puedo preguntar si ha escuchado o si ha visto, pero si le digo, ¿has visto como Juan ha estado llorando porque le ha dejado su novia? Empatizará con la emoción de abandono, con la emoción de tristeza, y entonces lo que le digamos a partir de ahí, ese mensaje le llega, le permea. Con lo cual, escribir una historia aplicando descripciones muy visuales, utilizando las palabras adecuadas de la oratoria a través del auditivo y además buscando la emoción de, a mí me ha pasado esto, te lo cuento desde esta emoción, ¿no? Desde lo que sentí, miedo, terror, pánico, alegría, euforia. Eso nos va a hacer conectar con nuestro público porque tenemos las 3 todos, aunque una de ellas prevalezca un poquito más que las otras, ¿no? O tengamos más facilidad. Ese es el camino para que tu libro tenga éxito y llegue al máximo posible de gente cuando lo lea. Y en el mundo en el que estamos, en el proceso en el que estamos, donde es bastante complicado ser visible, si no insistes, persistes, resistes y nunca desistes, la clave, el truco, el estado ideal para ello es que tú cojas y busques la manera que tienes de ser original. Yo aquí he puesto códigos QR, he puesto accesos a cursos online, lo que te he dicho, una entrada para no sé qué, no sé, imagínate que tienes hojas en blanco, que también tengo aquí para escribir cosas, o una carta para tu madre, tu padre, tu hermano, tal, tus ancestros, que luego tendrás que arrancar y quemar y mandar un vídeo a YouTube haciéndolo porque y etiquetarte como terapeuta porque tiene que ver con tu proceso de transformación, ¿no? Usas los elementos para transformar a la gente y entonces así la comunidad va creciendo.
Pues todos esos procesos, todos esos cambios, todas esas conexiones distintas que has creado son las que te van a permitir crear un libro diferente, crear una explicación distinta, avanzar a un nivel expansivo de tus capacidades creativas, de tus dones y talentos. Y solo así, ante este formato, ante esta situación, ante este proceso de creatividad, vas a ser original, vas a ser tú, además, vas a tener tu esencia, ¿no? Entonces, buscar que todo tenga que ver con la esencia. Repito, ama tus miedos. ¿Qué pasa con la mayoría de los miedos? Que se nos bloquean el corazón porque tengo un pensamiento, una emoción, acción, resultado. Si la emoción no es de vibración positiva, si no es de amor, no acciono porque tengo miedo y me paralizo. ¿Entendéis? Entonces, este corazón está reparado para ser capaz de bombear de nuevo tirando hacia adelante. Además, tengo el blanco, el negro y el rojo, ¿no? Verde, bueno, yo lo veo lila, lila morado por ahí, que son los colores de mi logotipo, de mi emprendimiento. Y son los mismos que luego están aquí en las páginas, ¿vale? Jugando con los colores de las páginas, porque visualmente todo va metido a una idea. Esto lo aprendí cuando estudié dirección cinematográfica. Y decían que el trabajo del director es que todo lo que tenía que ver con la película, todo el equipo, era capaz de aportar ideas interesantes a la película en favor de esa idea. Lógicamente, a ver, si estamos haciendo una de vaqueros, no me puede aparecer un extraterrestre mutante, a no ser que sea de comedia, ¿vale? Entonces, esa aportación igual tengo que saber descartarla. Pero alguien que ha diseñado unas plumas de los indios, alguien encontró una pistola que sirve para no sé qué, uno que ha pensado en unos caballos que tiene su primo y que pueden aportar en el rodaje X cosas. Todo va a favor de la película. Pues aquí todo va a favor del libro, de tu libro, el libro de tu vida, hashtag tu vida en libro, tu proceso de contar a través de tu emprendimiento, tu capacidad de sanador, tus clases de salsa, quién eres tú y por qué ayudas a transformarse a los demás. Ese es el camino. Y todo tiene que tener un proceso de esos colores que llevo, se parecen a los del libro, la portada tiene que ver con ese el título que he escogido, porque por algo lo he escogido, porque esconde, explica y expande la intención, la intuición y el proceso de creación de este caminar que yo empecé hace no sé cuántos años y entonces está todo dentro. Si es en color, con palabras dentro. Si es con fotografías, que se vea mi cambio. Imaginaros que puede ser que yo era una persona obesa y me he transformado, y ahora estoy cachas, estoy delgado, soy fitness, soy coach personal de entrenamiento, de training, y entonces te voy a contar toda mi historia aportando esas imágenes visuales. ¿Entendéis el tema? Ese es el proceso, ¿vale? Y podríais regalar luego una terapia online para dieta, por ejemplo, o de tabla de deporte, ¿no? Y así empezarían con una y ya tenéis la posibilidad de que la clientela entre. Tenéis que relacionarlo todo, tenéis que unirlo todo. Y cuando digo todo, es todo. No puede haber no una palabra que esté mal puesta, no. Prefiero una palabra, una frase que a ti no te resuene, que a ti no te expanda, que de verdad no esté contando lo que tú quieres contar. ¿Ok? Ese es el proceso que más va a ayudar en la creación de tu libro de autoayuda. Y luego garantizar. La etiqueta de autoayuda a veces puede ser un pegote en nuestra carrera como escritores, ¿no? Una losa ahí, ya están etiquetados. Pero si ayuda y sirve para que la persona leyendo el libro se transforme, si hace lo que pones ahí, tienes la posibilidad de que te funcione como a mí, y yo lo tengo claro porque es mi experiencia, mi expertise, mi proceso, mi pasión.
Entonces, solo nos queda de verdad, avanzar hacia allí y permitir que eso se manifieste. Bueno, espero que os haya gustado esta masterclass. Sabéis dónde encontrarme, @coaching para escritores. Cualquier cosa la podéis escribir por aquí, cualquier duda que tengáis sobre este proceso. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!